Bienvenidos a la sección número 14 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Estamos mirando algunos textos que nos dan qué elemento como parte integral de la naturaleza del pecado: servidumbre o esclavitud. En el pecado existe el elemento de servidumbre o esclavitud. Miramos un texto, Romanos 6, 15 al 17. No estoy seguro si vimos el 22. Ok. El versículo 22 de Romanos 6 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, noten cuán claro está el concepto aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, por parte del apóstol Pablo se nos habla de ser libertados del pecado. Entonces, definitivamente el elemento esclavitud es parte de la naturaleza misma del pecado. Algunos textos más en esta línea. En el Evangelio de Lucas, Lucas 4, versículos 17 y 18. Lucas 4, 17 y 18. Lo tenemos en el contexto de la misión de nuestro Salvador, a lo que fue enviado. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Dice, bueno, leamos el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este elemento clave en la naturaleza del pecado, la esclavitud, lo miramos entonces también en el contexto de la misión de Cristo. Lo miramos en la razón por la cual se hizo hombre. Fue para venir, entrar en el propio campamento del enemigo. El hecho de que Cristo se haya hecho hombre implica eso. Vino y entró en persona en el campamento para libertar a los que estaban cautivos en el campamento enemigo. Romanos, el capítulo 8, nos da un poquito más de luz sobre esto. Romanos 8, 21. 8, 21. Y aquí nos dice que no solo los seres humanos están en ese estado. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación de Dios sufrió los efectos de la esclavitud del pecado del hombre. Por supuesto, porque en los actos del hombre esclavizado por el pecado se van a ver los efectos sobre la naturaleza en la cual vive. Pero hay aquí el elemento de esclavitud. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel 22:2, 22:2, tenemos lo mismo. Dice, dijo,
Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí tenemos al ser humano clamando a Dios como a su libertador. En el Salmo 18:2, Salmo 18:2, tenemos al salmista diciendo, bueno, leamos el 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es prácticamente el mismo texto. Pero tenemos de nuevo entonces una alusión más, un testigo más de que en el elemento o en la naturaleza del pecado está el elemento de la esclavitud. En el 40:17, Salmo 40:17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes en esa obra de liberación. Otra vez, el hombre catalogado como esclavo, necesitado de ser libertado o liberado. Bueno, me parece que es liberado, que se dice. Bueno, de alcanzar libertad. 144:2, Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Otra vez, Dios presentado como el libertador del hombre. Un texto más, Romanos 11, los versículos 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Notan de qué es que los va a libertar? De la impiedad. Esto es sinónimo de iniquidad, de pecado. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Notan cómo es que se produce la liberación? ¿Cómo es que obra el libertador? Quitando los pecados. Bien, hay muchos más textos en esta línea, pero creo que el concepto está claro. En el pecado existe el elemento de servidumbre, esclavitud. Luego miraremos cómo se da esto en el Génesis, en el santuario terrenal y en el santuario celestial. Cómo se refleja este elemento, en la forma en la que Dios procesa el pecado para quitarlo. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Así Estaba es. transmitiendo, imagino, Así la es. misma idea. Sí, el mismo concepto, solo que ya declarado en forma más directa por él. El que hace pecado es siervo del pecado. ¿Ya? Ahora estamos mirando aquí conceptos, hermanos. Es muy importante que tomemos el tiempo necesario para la aplicación de esos conceptos a nuestra vida propia. Si no, no tiene mucho beneficio lo que aprendamos juntos. La idea es que vayamos haciendo eso personalmente. La aplicación de estos conceptos. Punto E.
En el pecado existe el elemento de separación, enemistad, de la que hablábamos hace un poco, contestando una pregunta. En el pecado existe el elemento de separación, enemistad. Vamos a ver algunos de los textos que nos transmiten este concepto y luego miraremos cómo es una realidad eso, cómo el pecado separa de Dios. Recuerdan, por ejemplo, que no todos podían acercarse al santuario. Tenía que escogerse la persona, era un sacerdote, y a ciertos lugares del santuario solo ciertos sacerdotes, el sumo sacerdote. En todo eso está el elemento de el pecado, lo que hace es separar de Dios. El santuario fue puesto para que el hombre volviera a ser acercado a Dios. ¿Y cómo se da eso ya en la realidad? En el antitipo, en el santuario celestial. Esa es la parte más maravillosa que veremos. Como al final de todo el proceso, el hombre que fue apartado de Dios, que no creía en Dios, el hombre que fue esclavo de Satanás, el hombre que se separó de Dios como género, como raza, vuelve ahora a estar en armonía con Dios por siempre, porque la historia del pecado terminó por el sacrificio maravilloso y la intercesión de nuestro Señor. Bueno, pero ya entraremos en la aplicación de estos puntos. Algunos textos que nos indican que en el pecado existe el elemento de separación, enemistad, alejamiento, distancia. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades, ahí está el pecado, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué cosa? Bueno, la versión que yo estoy usando es la Valera 60, dice, división. ¿Alguno tiene otra? Pero vuestras iniquidades han hecho división. División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa a la criatura de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división. Y aquí empieza la parte triste de nuestra historia. A partir del momento en que nos separamos de Dios como raza. Con toda la lista de tragedias que eso implica. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Ya esto venía establecido en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 11. Versículos 1 al 9. Tenemos una breve explicación sintetizada de la apostasía de Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón, aquí está, se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Notan ahí otro de los elementos? No le creyó a Dios. 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y vienen el resto de consecuencias. ¿Qué dice la escritura aquí que logró el pecado en Salomón? Separar a Salomón de Dios. El pecado separa a la criatura del Creador. Y allí es donde entra entonces la necesidad de un plan para volver a acercarlo. Eso es lo que la Biblia llama el plan de salvación. ¿Salvación de qué? Repito, no es solo de salvar al hombre de la muerte segunda, sino de salvar al hombre de estar separado de Dios. Hay muchas cosas de las que nos salva el plan de la salvación antes de salvarnos de la muerte segunda. Bueno, Salmo 58, 3. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y aquí hay un elemento importante, además del que estamos mirando. El que estamos mirando es que el impío lo es porque está separado de Dios. La razón que lo convierte en impío es porque está separado de Dios. Pero noten que dice también, recalcando un punto anterior de otro inciso, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Noten, dice que lo que los hizo impíos fueron acciones de ellos. Se descarriaron hablando mentira. ¿Ya? Y ahora ya sabemos que hablar mentira no es solo levantarle un falso a algún semejante. Pecar es hacer mentiroso a Dios. No sé si estoy comunicando el punto. Se convirtieron en impíos al pecar. ¿Ok? Su pecado lo que hizo fue señalar o declarar como mentiroso a Dios, como vimos anteriormente. Pero solo quería recalcar ese punto dentro de los anteriores que habíamos visto, que no hay pecado del que somos culpables mientras no hay actos realizados. Y algunos inclusive han utilizado este mismo texto para decir lo contrario, porque dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Ahí está. ¿Y cómo se apartaron desde la matriz si no habían hecho ni bien ni mal? Pero el paralelismo hebreo nos aclara eso. ¿Qué quiere decir cuando dice desde la matriz? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Se refiere a actos realizados después de nacidos. ¿Ya? Esto es lo mismo de en pecado me concibió mi madre. Es lo mismo. Es lo mismo. No está diciendo que antes de que naciera ya era pecador. Es el mismo punto. Hay dos manos, tres, aquí, allá, y entonces allá. Bueno, cualquiera. No, además de eso, no se puede entender así, de la forma errada, porque en el vientre, ¿cómo va a hablar mentiras? Sí, no hablan. Un feto, digamos. Sí, está haciendo alusión a pecados de ellos a partir del momento en que ya se comunicaban hablando. ¿Okay? Son actos basados en conocimiento previo. ¿Recuerdan uno de los primeros elementos que vimos que componen la naturaleza del pecado? El conocimiento. ¿Ok? No había otra intervención. Entonces, vimos Salmo. Estaba mirando el otro inciso. 58:3, ¿verdad? 73, Salmo 73, 27 y 28. Salmo 73, 27 y 28. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. David y otros salmistas hablan siempre de la destrucción del impío. Y aquí se presenta a ese impío como siendo alguien apartado de Dios. Por eso es que será finalmente destruido, por estar apartado de Dios. Y noten que en el versículo 28 al final, hablando de los que no están apartados del Señor, sino que han sido acercados a Él, dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ahí está ya el elemento que los autores del Nuevo Testamento o los escritores del Nuevo Testamento amplían, que es, ha sido acercado a Dios aquel que acepta su señorío. Aquel que ha pasado de la esclavitud del pecado, de la servidumbre del pecado, a ser siervo de Cristo, pero en forma voluntaria y libre. Aquí está ese elemento. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, pero está hablando uno de los que fueron acercados a Dios. Por eso es que fueron acercados, porque lo han aceptado como el Señor. Cambio de señorío, libertad de la esclavitud, según veíamos en el inciso anterior. En varios de los textos se combinan varios elementos, como podemos ir viendo. 80:18, Salmo 80:18. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Hay varios elementos aquí. Dice que al que no se aparta del Señor, ¿qué es lo que se le ofrece? ¿Qué hay para él? Vida. Vida. Es lo mismo que nos dicen los escritores del Nuevo. El que tiene al Hijo, ¿qué es tener al Hijo? Es volver a acercarse al Señor, porque es el medio de unión entre Dios y la humanidad. Cristo es el puente. El que tiene ese puente tiene la vida. Lo mismo tenemos aquí. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Hay vida en el que está unido a Dios. En el que está separado de Dios hay muerte. Yo creo, hermanos, que tenemos claro
Pero por aquello, tal vez sería bueno recalcar aquí qué es la vida. Porque la mayoría de las personas en el mundo tienen un concepto equivocado de lo que es la vida y piensan que la vida es un periodo de tiempo que se vive, que se transita por este mundo, poco o mucho, pero que eso fue el tiempo que esa persona vivió. No así la Biblia. Para la Biblia, la vida es Dios. Está en Dios y es Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero entonces, el que tiene al Hijo de Dios no vive. Y cómo come, y cómo camina, y cómo trabaja, y cómo se desempeña. Es que esa no es la vida de la que habla la Biblia. La vida no es un periodo de tiempo por el que transitamos en este mundo. Eso es existencia. Como existe una gallina o un buey. Eso no es la vida. La vida es una persona y se llama Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo solo existe, pero vida no tiene. Eso no es la vida. Eso es un periodo de existencia, no la vida. Según la Biblia, no. La vida es una persona, es Dios. Y esa persona se nos dio a conocer en nuestro mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. La vida es Cristo. ¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. No tienes al Hijo, estás muerto. Pero si estás muerto, puede darte vida. Porque Él vino a dar vida a los muertos en delitos y pecados. Y conforme vayamos avanzando en la doctrina del santuario, podremos mirar cómo es que puede dar vida a los muertos, a los que estábamos muertos en delitos y pecados, cómo nos devuelve la vida. Eso es lo que trataremos de ir investigando juntos a través de esta maravillosa doctrina. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está ese elemento que estamos indagando? Aquí. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Dónde está ese elemento aquí? El temer a Jehová implica automáticamente apartarse del mal. Pero entonces, si yo estoy en el mal, al revés también es cierto. Estoy apartado de Jehová. Pero no puedo temer a Jehová y estar a la vez en el mal. No puedo estar en el mal y a la vez temer a Jehová. Lo que implica que el pecado nos separa de Dios. Es correcto. Es correcto. ¿Ok? El tiempo se nos fue. Quedamos aquí. Continuamos en la próxima sección.